¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. La tercera parte de esta serie de sermones, Sometidos unos a otros, se llama la serie. Y estamos en nuestra tercera parte. El texto que estamos compartiendo es Efesios capítulo 5, versículo 21, al capítulo 6, versículo 9. Lo leemos para empezar entonces en esta noche ya. Efesios 5, 21 dice: Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestro Padre, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Al empezar con el sermón de hoy, vuelvo a considerar el pensamiento que nuestra sociedad tiene sobre la familia. Lo hemos hablado la semana pasada y seguimos hoy. Y lo que encontramos en nuestra sociedad es un rechazo a la familia tradicional, alegando que supuestamente ese modelo de familia ya caducó, que no funciona más, que ha traído más problemas que beneficios. Te dicen, eso ya no existe, eso fue una imagen ilusoria. Y remontándonos unos 30 o 40 años atrás, vemos que la sociedad daba por sentado que el modelo de la familia era el marido como cabeza, como protector de su hogar y como proveedor de su familia, y esto era lo más normal. Y siendo su esposa aquella ayuda idónea a su lado, encargándose del hogar y colaborando con la educación de sus hijos como buena ama de casa. Esto era algo que 30, 40 años atrás era bien súper natural y súper normal, no había dudas al respecto. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasó de lo que hace 30 o 40 años era tan normal? ¿Por qué llegamos a la realidad actual? ¿Por qué
Si supuestamente eso era tan bueno, ¿por qué se fue destruyendo? Es entonces que ese modelo que parecía que concordaba con la Biblia falló, si supuestamente era tan parecido a lo que la Biblia decía. ¿Cómo puede haber fallado? Y el problema no está en que ese modelo falló, como las corrientes humanistas nos quieren hacer creer. No es que el modelo falló, sino que el modelo no tenía nada malo en sí mismo. No estaba mal que el hombre sea el que proveía la casa, el que iba a trabajar, y la mujer sea aquella que en el hogar cuidaba su hogar y se encargaba de sus hijos. El modelo no fracasa por eso. Fracasó porque el ser humano es pecador y quiere agradarse a sí mismo. Uno no puede culpar a la familia tradicional porque el ser humano es pecador. Uno no puede culpar a eso a la familia. Como expresa MacArthur, la familia americana se ha estrellado por la simple razón de que era americana y no bíblica. El problema no era porque justamente los años 50 establecieron un orden familiar que solo aparentaba seguir el diseño bíblico, pero en realidad era completamente secular en su enfoque. La sociedad lo implementó porque veía sus beneficios, pero no quiso sus responsabilidades. Y así, como de a poco se fue degradando y fue convirtiéndose en el desastre que es hoy. La única manera de poder vivir de manera exitosa con este modelo es estando en Cristo. Ese es el asunto. No es copiar el modelo bíblico porque, trae beneficios. El problema es que solamente ese modelo bíblico lo pueden vivir aquellos que nacieron de nuevo. Y el hombre ha querido copiar ese modelo, pero el problema del pecado sigue estando. Por lo tanto, estaba condenado al fracaso. Fuera de estar en Cristo y de esa manera poder vivir este modelo bíblico, fuera de ello solo será frustración e hipocresía, que a la larga o a la corta solo trae un matrimonio infeliz o la destrucción del mismo. Pasa por ese lado en realidad el problema. Pensamos que simplemente adoptando el modelo y haciéndolo de esa manera va a estar bien, pero el problema es que el pecado seguía estando en el hombre y la mujer y entonces claramente llegamos a la situación actual que estamos hoy. No porque el modelo sea malo en sí mismo, sino porque realmente los hombres y las mujeres pensaron en adoptarlo, pero sin nacer de nuevo. Dada esta introducción, entonces continuamos exponiendo sobre nuestro tema de esta serie de sermones. La palabra de Dios nos expresa que uno de los efectos de una vida llena del Espíritu es someternos unos a otros. Este es todo nuestro tema de esta serie de sermones, que todavía nos va a llevar a algunos sermones más. Luego de haber expresado, nosotros nos hemos metido el sermón pasado en el rol de la esposa y hemos empezado a hablar sobre eso. Y la semana pasada hablamos un poco sobre cuál era el mandamiento. Hemos solamente tratado versículo 22, creo que era. Solamente hemos tratado el versículo 22 y en el versículo 22 vimos el mandamiento en sí mismo y vimos también el corazón para llevarlo a cabo. Lo que vamos a ver hoy es el versículo 23 y 24, que nos da los otros dos puntos que sacamos de aquí, que es entonces justamente la explicación y la forma de llevarse a cabo. Eso es lo que vamos a ver hoy. Vimos la otra semana, vimos el mandamiento en sí y vemos el corazón de una mujer que lleva adelante este mandamiento. Y vamos a ver entonces, dijimos, la explicación del mandamiento y la forma. Luego de expresar el mandamiento, Pablo explica el motivo de cumplirlo. Él dice, las casadas estén sujetas a su marido. Y luego explica ahora el motivo por qué cumplirlo. Dice, porque el marido es la cabeza de la mujer. Esta es la explicación por qué ella tiene que someterse a él. Porque el marido, porque su esposo es la cabeza de ella. Dios de manera soberana ha determinado el rol de la mujer y del hombre dentro del seno matrimonial. Esto ya lo hablamos, ¿se acuerdan? En la primera parte, en el sermón anterior, definiendo que Dios estableció los roles desde el comienzo, desde Adán y Eva. Lo ha colocado al hombre como líder espiritual de su hogar y como guía del mismo. Y a la mujer en el precioso rol de ser su ayuda idónea
Esto lo hemos visto cuando vimos a Adán y Eva y cada uno cumpliendo su rol. ¿Y qué pasa luego cuando ellos pecan? Cómo este rol empieza a tener problemas. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, dice al respecto: quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Está bien? Claramente Pablo enseña entonces de que la mujer debe someterse a su esposo. ¿Por qué? Porque Dios ha determinado que el esposo sea la cabeza del hogar y de su esposa, su guía espiritual, aquel que va a llevarla adelante, que va a llevar adelante el hogar. Pero algo realmente significativo de esta explicación es lo que siguen adelante. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. O sea, fíjense, porque el marido es cabeza de la mujer y compara, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La más bella verdad que guarda el matrimonio y que luego el apóstol va a seguir tocando en relación del esposo con la esposa, es que el matrimonio actúa en el mundo como una representación de la relación que Cristo tiene con su iglesia. Ese es un sentido, el propósito del matrimonio, es mostrar la gloria de la relación que Cristo tiene con su novia, con la iglesia. Lo vamos a seguir viendo luego también cuando hablamos al respecto a los hombres y al rol del esposo. Pero claramente podemos establecer aquí que no hay relación más profunda, no hay representación más semejante en lo que el Señor es para su iglesia y cómo Él la ama y cómo ella se somete a Él voluntariamente debido a lo irresistible que Él se ha vuelto para ella. Tenemos relaciones de amistad, de amor fraternal entre nosotros. En la iglesia sí, claramente. Claramente yo sé que cada uno de ustedes ama a su hermano aquí en la iglesia, ama a su pastor, nos amamos unos a otros, pero no hay mayor relación profunda de amor que muestre cómo Cristo ama a su iglesia que la relación que Dios determinó entre un hombre y una mujer, entre dos cristianos en un matrimonio. Allí más que en ningún otro lugar se muestra y se debería mostrar y se debería llevar a cabo como una manifestación lo más claro posible entre cómo Cristo ama a su iglesia, en cómo entonces el esposo ama a su esposa, y por otro lado en cómo la iglesia se somete voluntariamente a su esposo y cómo entonces la iglesia se somete a Cristo. ¿Por qué? Porque Él termina siendo lo más precioso, lo más hermoso que la iglesia puede ver. El matrimonio lo muestra. Aunque nos parezca una total locura o algo utópico, pero esto es así. Miren la forma, y hoy nos vamos a centrar, dijimos, la mujer, ¿no? Seguimos hablando sobre ella. Miren la forma en la que la Sulamita hablaba respecto a Salmón, a su esposo. Ahí en Cantares capítulo 5, versículo 10 al 16. Díganme si esto no es algo fabuloso. Miren cómo ella hablaba de él. Dice: mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000. Su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo. Sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocados. Sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores. Sus labios como lirios que destilan mirra fragante. Sus manos como anillos de oro engastados de jacinto. Su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiro. Sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino. Su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros. Su paladar dulcísimo, todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncella de Jerusalén. ¡Wow! La tenía loca, parece, ¿no? ¡Terrible! O sea, es una mujer esta que está diciendo, me tiene loco. Salomón me tiene loco. ¿Cómo lo expreso? Bueno, uno por ahí no va a tener tanto, ¿no? Tanto así, pero ven que es algo, no es algo extraordinario. Amor genuino. Una mujer que se siente
tan atraída hacia su esposo. ¿Es esta relación completamente igual? O sea, podemos decir, bueno, es exactamente igual a la relación que Cristo tiene en su iglesia. Bueno, no podemos afirmar eso, ya que el esposo no deja de ser un pecador redimido por gracia. No es ni Salomón y mucho menos el Señor Jesús. Pero Dios ha querido utilizar igualmente al matrimonio como una demostración, aunque sea imperfecta, de la relación de Cristo con su novio. Él ha querido determinar así. Dios ha querido determinar esto. Pero de una cosa sí podemos estar seguros. Si el Señor ha querido soberanamente determinar una relación tan importante y la quiere usar para mostrar su gloria, claramente le ha dado a esta relación todas las herramientas, todos los recursos y toda la gracia que ella necesita para ser llevada a cabo de una manera eficaz. O sea que esto que estamos leyendo de Cantares no es utópico, no es algo imposible. No es imposible que realmente la esposa pueda realmente sentirse así hacia su esposo y que su esposo pueda sentirse de la manera que se siente hacia su esposa. No es algo imposible, no es de un cuento o de una novela de alguna escritora famosa, no. Es algo real. Es algo real que podés, hermana, que estás casada, enamorarte así de tu esposo. Someterte así. Es algo real, hermano, que puedas amarla a ella de esta manera tan sacrificial. ¿Es posible? ¿Es posible, Sergio? ¡Claro que sí! Si Dios ha determinado que quiere usarlo como modelo para mostrar, claramente nos dio los recursos para hacerlo. ¿Por qué dudaría de Él? Dios no dejó solos a Adán y Eva cuando pecaron, sino que aunque los castigó, asimismo también les proveyó pieles para cubrirlos. No los dejó solos. Ellos le dieron la espalda a Dios, no le hicieron caso y Dios tuvo que castigarlos. Pero fíjate que luego de todo el castigo que le da y de la maldición que viene por el pecado, en Génesis capítulo 3, versículo 21, que dice, aún aunque la ira de Dios cae sobre ellos por lo que ellos hacen, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Ven el amor de Dios, el interés de Dios por ese primer matrimonio. Ellos lo defraudaron, lo dejaron de lado, lo traicionaron a Dios. Pero aunque Dios los castiga, Dios les provee. No los deja solos. Y aún actuó providencialmente en varias situaciones más. Claramente el hombre y la mujer transgrede la voluntad de Dios, falla, peca. No trata de la manera adecuada a su esposo y a su esposa, pero aún así Dios providencialmente los cuida. Y podemos leer un caso simplemente, tenemos dos acá, pero tenemos un montón de casos. Génesis capítulo 20, versículo 3 al 6. Fíjense lo que hace. Acá Abraham está con su esposa y ellos visitan una ciudad y él, el hombre que tenía que ser el protector, la cabeza del hogar, el que tiene que sacrificarse por su esposa, le dicen, ¿quién es ella? Es mi hermana. No se hace cargo, ¿por qué? Porque dice, si yo llego a decir que soy esposo me van a matar. ¿Y cuál era el problema si lo mataran? Si estaba para dar su vida por su esposa. Pero este Abraham cobarde actúa de esa manera. Ahora Dios providencialmente los guarda. Vino Dios a Abimelec en sueños de noche y le dijo, este hombre estaba pensando en tomarla como mujer a Sara, porque claro, no sabía de que en realidad era la esposa de Abraham. Abraham se lo había ocultado, pero dice que le dijo Dios, fíjense, Dios actuando en otra persona, dice, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no sabía, llegado a ella, o sea, no había tenido relación, y dijo, Señor, matarás también al inocente, o sea, ¿qué sabía yo? Versículo siguiente, no me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo a mi hermano, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí
y así no te permití que la tocase. Fíjense, Dios cubriendo y actuando providencialmente para que entonces no se cometiera allí un gran pecado. Abraham había cometido un gran pecado, él había dejado de cuidar a su esposa, pero ¿cuántas veces nosotros actuamos de esta manera? Pero la mano de Dios nos guarda y nos cuida, aun cuando tal vez no somos los mejores modelos de cabeza, o tal vez la mujer no sea por ahí el mejor modelo de ayuda idónea, pero Dios está interesado en cuidarnos aún así. Que aún con imperfecciones Él está claramente influenciado a ayudarnos. Para ayudarnos aún cuando cometemos errores. Esto nos muestra que Dios está claramente interesado en proteger el hogar, en cuidar el matrimonio y en defenderlo ante los ataques del mundo y del enemigo. Y esto, saber que Dios está cuidando tu matrimonio. O sea, quiero que lo piensen en este sentido, no sé, para mencionar a cualquiera de los que estamos aquí, que Castro y Paola entiendan de que Dios está cuidando su matrimonio, nos tiene que ser motivo de que cada matrimonio pueda animarse, pueda esforzarse y descansar en el poder de Dios y en su soberanía para vivir cada día de acuerdo al rol que Él estableció. Esto nos tiene que animar, muchachos. Esto nos tiene que animar, hermana, a seguir adelante, a seguir esforzándonos, sabiendo que ¿quién? Que Dios está con nosotros. Que no estamos solos en el matrimonio luchándola solos. Que el matrimonio no es simplemente algo de dos, sino que es de tres. ¿Por qué? Porque Dios está cuidándonos, Dios está ayudándonos. Y eso nos tiene que fortalecer y animar. Y decir, vamos a seguir adelante, porque Dios está con nosotros. Porque aunque parece algo muy difícil de llevar adelante, podemos llegar a decir que sus mandamientos no son gravosos. No es tan difícil. No es tan difícil, hermana, someterte a tu esposo. No lo es, ¿por qué? Porque Dios está con vos. Su Espíritu Santo está dentro tuyo y te lleva cada día más a poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. La realidad de esta relación, y esto lo vamos a hablar después con más detenimiento, muchachos, no se hagan problemas, es que no solamente la esposa somete su vida a la autoridad del varón, sino que aún más que eso, él tiene una clara responsabilidad sobre ella. Él tiene una responsabilidad. Y aunque hoy no vamos a abundar en ello, hoy se van a salvar, muchachos, lo vamos a ver más adelante, sí es necesario tenerlo en cuenta, considerando la idea de que el apóstol presenta en esta gloria del matrimonio y en relación con la gloria de la relación de Cristo con su iglesia, la cual es su Salvador y ella su cuerpo. O sea, hay una unión vital entre Cristo y la iglesia. La iglesia puede vivir y desarrollarse, ¿por qué? Porque está unido vitalmente ¿a quién? A Cristo, que es su cabeza. Si podemos entonces notar esta unión vital y cómo la iglesia va creciendo de acuerdo a la dirección que la cabeza le da, podemos ver entonces que en un sentido la esposa debe buscar el cobijo en su esposo, su guía y dirección, porque de eso en parte depende su fortalecimiento espiritual. En un sentido, aunque claramente entendemos que también la responsabilidad de cada esposa, su tiempo devocional personal con el Señor, en un sentido también depende de poder recibir la guía de su esposo. Si Cristo es la guía como cabeza y ayuda al crecimiento del cuerpo, entonces también la esposa lo necesita en un sentido de su esposo. De aquí entendemos que es importante que el esposo pueda discipular o mentorear a su esposa y de que ella se deje discipular por él.
Si hay alguna persona, hermana, que mejor o que más responsabilidad tiene de discipularte, no es el pastor, no es una hermana de afuera, es tu esposo. Es él que tiene la primera responsabilidad. Sos vos, hermano, el que tiene la primera responsabilidad. Soy yo el que tengo la primera responsabilidad. Pero a su vez también es la importancia de entender, hermanas, de la necesidad que tiene usted de dejarse enseñar por él. No porque él sepa mucho o poco, conozca mucho teología sistemática, no. Porque Dios estableció ese rol. O alguien que está acá puede decirme que en el discipulado se trata simplemente de transmitir conocimiento. Se trata de mucho más que eso. Por eso un hombre descuidado en ese sentido altera el orden que Dios estableció, lo que trae serios problemas a la relación. Un hombre que es descuidado en discipular a su esposa va a traer problemas al hogar. Pero una mujer que no se deja enseñar, que no se somete a esa guía espiritual, es asimismo igual de peligrosa para el bienestar de su hogar. Como es tan peligroso un hombre descuidado en discipular a su esposa, es también peligroso una esposa que no se deja discipular por su esposo, que no somete la guía y dirección de su vida al mentoreo de su esposo. Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Y quién es la mujer sabia? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. ¿Y cómo uno presenta el temor de Dios? Obedeciendo su voluntad. Y por ende, ¿cuál es su voluntad respecto a esto? Que ustedes se sometan a su esposo. Entonces, para que seas sabia, tenés que someterte a su esposo. ¿Quién es la necia? La que no cumple con la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa con la necia? Con sus manos derriba su casa. Seguimos adelante porque el tiempo nos corre. Hablamos sobre la explicación. Espero que se haya entendido. Hablemos ahora sobre la forma. Por último, el apóstol en el último de los versículos establece y resume lo que viene hablando, dando la forma en que la esposa debe someterse a su esposo. Versículo 24. Así que entonces, acá ya termina, concluye lo de ustedes, chicas. Bueno, ya está. Así que entonces, en conclusión, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y antes de reflexionar sobre este punto, es básico primero hacer notar si hay limitaciones de alcance sobre el en todo. Este en todo, ¿tiene alguna limitación? ¿Hasta dónde la esposa debe someterse a su esposo? Bueno, por medio de la Escritura puedo entender que hasta que él le pida algo a ella que esté en desacuerdo con lo que Dios nos enseña en su palabra. Ese es el límite en todo. O sea, si tu esposo te manda a robar, claramente no deberías hacerlo. ¿Está bien? Porque eso iría en contra, violaría los mandamientos del Señor hablando respecto a eso. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo se define entonces hasta dónde el hombre puede pedirle que obedezca? Por lo que en su palabra encontramos. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Dígame si... Bien, sí, se entiende. Si el hombre le pide a su esposa que robe, ella no debe hacerlo, ya que sobre la autoridad de su marido está la autoridad divina. Pero asimismo la esposa debe someterse a su esposo en las decisiones que él tome, no queriendo ella modificar su opinión declarando algo que no esté en la Escritura. O sea, así como él no debe utilizar algo fuera de la Escritura para pedirle, también la mujer debe ser cuidadosa en no utilizar la Escritura o algo que esté fuera de la Escritura para querer modificar su opinión. ¿Qué estoy queriendo decir con esto?
Bueno, alguna mujer puede decir, bueno, mirá, Dios me dijo hoy que tenemos que ir al shopping. Y, claro, Dios me dijo, claro, bueno, y si Dios lo dijo, entonces tengo que hacerlo. No. ¿Se entiende entonces esto? Ni de un lado, ni de otro. El hombre no debe pedirle algo que Dios no demande en su palabra y la mujer tampoco debe agregar cosas que no están en su palabra. Bien, ¿ha quedado claro esa salvedad que hice para entrar en todo? Bueno, haciendo claro eso, quiero entrar ahora, profundizar un poco sobre la forma de actuar de la mujer. Hablamos de la forma, de que tiene que ser en todo, que tiene que hacer así como Cristo con su iglesia, así en todo. Bueno, quiero profundizar en el actuar de la mujer considerando la forma en llevar a cabo su rol. Y yo he establecido 3 tipos de mujeres. Y quiero que me ayude, estamos bastante avanzados ya. La primera es la mujer rencillosa. La idea de alguien que es rencilloso o la idea de rencilloso es la idea de aquella persona que buscando disputar con otra genera hostilidad en esa relación. O sea, por medio de la discusión, de la pelea, genera una hostilidad con el otro, un enfrentamiento. Utiliza la pelea, utiliza la discusión, utiliza la queja, la crítica para oponerse a otra persona. O sea, en el caso de lo que estamos viendo, una mujer rencillosa, referida a la relación matrimonial, es aquella que tiene la tendencia a disputar el liderazgo de su esposo, que no le agrada la idea de someterse a él. Ella está siempre dispuesta a prevalecer en su opinión y lo expresa abiertamente si es necesario. Y acá tenemos 2 ejemplos, pero vamos a ver el segundo, que creo que es el más gráfico. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 18. David traía el arca a Jerusalén, él danzaba delante de Dios y él trata con todo el pueblo como rey, una bendición, todos contentos, él le da pan para todos y todos se van contentos a su casa. Y obviamente él es otro que va contento y quiere ir a bendecir su hogar por esta hermosa bendición que habían tenido, de que ahora el arca estaba en el templo, estaba en Jerusalén. ¿Y qué pasa? Dice, y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrenda de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Pero volvió luego David para bendecir a su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. 22. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Cuál era el problema? ¿Qué era lo que a Mical le había molestado? Algunos interpretan mal este texto y dicen de que lo que hacía David es que se había como desnudado. No es eso lo que había pasado. Lo que había hecho David era que se había despojado de sus vestiduras reales, y el versículo 14 dice se había puesto un efod de lino, o sea, se había puesto como la vestidura de un sacerdote. ¿Por qué lo había hecho? Porque en un sentido, en su humildad, él dijo, no es el rey lo más importante, lo que quiero hacer ahora es adorar a Dios. Dejo de lado mi trono, dejo de lado que me vean como rey y quiero simplemente que me vean como alguien que adora a Dios. Lo que Mical le estaba recriminando de decir,
¿Cómo dejaste tus vestiduras reales? ¿Cómo te pusiste a la altura de un cualquiera si vos sos el rey? Y él le dice, no me importa cómo vos me veas. No me importa lo que los demás puedan pensar. No lo hice delante de las mujeres, no lo hice para que los demás pensaran que no soy nada. Y que delante de Dios es que yo lo estoy haciendo. Y aunque a tus ojos te parezca nada o inferior, ¿qué importa? Si lo que importa es cómo Dios me ve. ¿Entienden ahora? Aún me haré más vil esta vez y seré bajo a tus ojos. Pero no importa, yo seré honrado. Aún por aquellas criadas que para vos te parecen inferiores, no importa. Yo aún así voy a adorar a Dios. Esta era una mujer rencillosa, ¿ves? Aquellas que se opone, claramente era la voluntad de Dios lo que estaba haciendo David, de adorarlo de esa manera. Pero esta mujer, por querer buscar una imagen, se opuso abiertamente a él y termina viniendo el juicio de Dios sobre ella. La mujer rencillosa siempre va a pedir argumentos extensos y continuos para someterse. Y en reiteradas ocasiones pone sus quejas cuando las cosas no salen bien. Es la que siempre necesita que les traiga un discurso, traerle el proceso, el flujo de información de cómo vamos a hacer lo que vamos a hacer y explicando toda la información, trayendo el manual, porque si no, no quiere. Si no lo entiende claramente, ya no se sujeta. Y todo el tiempo, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y no está mal que pregunten, hermanas, pero todo el tiempo hostigando, no porque en realidad estén interesadas en querer saberlo todo, sino porque lo que quiere es intentar imponer, buscarle hacer pisar el palito al esposo para intentar imponer lo que a veces uno quiere. La mujer rencillosa es aquella que cuando ve que el marido falla, enseguida le muestra su error. Enseguida está dispuesto a decir, ¿viste que te dije? ¿Viste que te dije? ¿Viste que te dije que...? Este tipo de actitud solo va a provocar hostilidad, dolor y un claro distanciamiento en la relación con su esposo. ¿Qué va a pasar? Y él ya no se va a sentir cómodo en tomar decisiones porque sabe, uy, si me equivoco, el hacha va a caer. Y bueno, voy a pensar, si yo digo esto, ella me va a decir esto y ya empieza a ver, ¿qué empieza a pasar con eso? Un distanciamiento, ya no hay confianza para poder hablar. ¿Por qué? Porque tenés miedo realmente, porque sabés que te lo va a retrucar, porque no se va a querer sujetar, porque va a pedirte un montón de explicaciones. Y porque si te equivocás, te lo va tarde o temprano a querer remarcar. Porque todo el tiempo se va a quejar en el proceso. Y esto es tristísimo. Es tristísimo. Porque claramente esto, hermanas, desalienta al hombre. O lo desalienta o lo pone más rudo. Proverbios capítulo 25, versículo 24, habla al respecto. Dice, mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Es un aislamiento, ¿viste? Quedamos en un costadito, bueno, hacé como vos quieras. Aún peor, Proverbios 27, versículo 15 y versículo 16. Gotera continua. Y la mujer rencillosa son semejantes. Es una gotera. Algunos estuvo una vez en la lluvia, no puedo dormir. ¿Viste? Y le pones un baldecito y peor. Así dice la palabra que es semejante a una mujer rencillosa. Pretender contener a una mujer así, pretender contener a una mujer rencillosa es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha.
poder hacer que una mujer rencillosa esté feliz por algo. Si alguien lo logra, es como haber tenido aceite en la mano y no se te caiga. ¿Cómo es posible? Muy difícil. Y no lo digo yo, lo dice acá Proverbios. ¿Se entiende la ilustración? Qué tan difícil que es poder conformar una mujer que es rencillosa. Seguimos adelante. La mujer manipuladora. Este otro tipo, esta no provoca rencilla, pero utiliza otros medios para buscar incidir directa o indirectamente en el cumplimiento del rol de liderazgo del esposo. No va a pelear, no va a buscar la confrontación directa, pero va a buscar y va a utilizar sus medios, porque claramente, muchachos, la mujer es más inteligente que nosotros y sabe por dónde entrarnos para manipularnos y llevarnos a hacer su voluntad. Y fíjense qué triste estos casos que voy a mencionar. Miren esta mujer que tenemos ahí en Primera de Reyes 21-25. A la verdad, dice la palabra de Dios, ningún rey fue tan malo como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Pero aclara la palabra, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él era muy malo, el peor de todos los reyes, pero aclara que uno de los motivos era porque Jezabel lo incitaba. Léete después ahí en Reyes el relato de Acab y de la viña de Nabot. Claramente ella lo lleva a actuar de una manera, lo influencia. Él estaba enojado porque quería una viña y se va a su casa, se enoja, pero me dice, bueno, ya está, no me la da. Y ella por atrás de él actúa sobre las personas para matar al dueño de la viña. Y entonces él la va y ocupa. Y un terrible pecado ocurre por esta mujer que lo incitó al mal. Pero también a veces indirectamente que la mujer utiliza medios para cambiar la opinión de su esposo. No vamos a leer todo Génesis 27, pero ¿se acuerdan el relato de Isaac y de Rebeca? Isaac, desobedeciendo la voz de Dios y por su claro favoritismo hacia Esaú, pretende bendecir a Esaú por ser el primogénito. Aunque él ya le había despreciado su primogenitura y aún sabiendo que Dios le había dicho que Jacob iba a ser el mayor. Pero Rebeca también, por el claro favoritismo que tenía hacia Jacob, porque era el que se quedaba con ella, el que lo escuchaba mientras ella tejía, el que miraba la novela con él, no era como Esaú que se iba a casar, sino que él estaba en la casa con él. ¿Qué hace? Ella había escuchado también de que Dios iba a bendecir a Jacob, pero en vez de confiar en Dios, ella arma todo un entretejido por atrás. Le dice, Jacob, anda a cazar, traete un par de animalitos, sacá allá del coso, te vamos a poner y vamos a hacer que tu papá te bendiga a vos. No, pero papá se da cuenta, quédate tranquilo, yo lo manejo eso. Confía. Y hizo toda una tramoya por atrás. ¿Estaba bien? No estaba bien lo que había hecho. Pero manipuló a su esposo, manipuló a su hijo y causó mucho dolor a la familia. Cuando todo esto sale a la luz, Jacob tuvo que escapar de su casa porque Esaú lo quería matar. Jacob no vuelve a ver más a su mamá. Su mamá muere y él no la puede ver. Y solo por la gracia de Dios pudo restablecer la relación con su hermano. Pero causó mucho dolor esta mujer. Ella no va a provocar hostigamiento en su marido, pero buscará utilizar los recursos que cada mujer posee para utilizarlos en manipular las decisiones de su marido. Miremos otra mujer más. Es terrible este relato, la de Herodías. Marcos capítulo 6, versículo 14 a 29. Oyó el rey de Herodes la fama de Jesús
porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían es Elías y otros decían es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, dijo Herodes, este es Juan el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan el Bautista, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues él la había tomado por mujer. Él había sacado al hermano, y la esposa, y se la había tomado para él. ¿Y qué le decía a Juan el Bautista? No te es lícito, versículo que sigue, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Entonces él, ¿qué había hecho? Lo había puesto en prisión. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. No podía, o sea, el marido no había tomado la decisión de matarlo, solamente lo tenía preso. Pero ella quería matarlo. ¿Y qué hizo? Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo. Y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Versículo 21, pero venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Este hombre lascivo, al ver ese baile sensual de la hija de su esposa, que no era la de él, tanto es lo que pasa, que ¿qué es lo que dice? Pedime lo que quieras y yo te lo doy. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. ¿Y qué dice el versículo siguiente? Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué voy a pedir? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Versículo 25. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des un plato, la cabeza de Juan el Bautista. Versículo 26. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Esto es manipulación. Esto es saber cómo entrar a un hombre. Cómo cambiarle la opinión. La mujer sumisa, la número 3. El modelo para este tipo de mujer se basa en un corazón humilde y dispuesto a someterse a su esposo. Es el modelo que menciona el apóstol Pedro en su primera epístola. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 6. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cuales ustedes habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Utiliza Pedro el ejemplo de Sara, como ella lo trataba de Señor a su esposo. Pero no simplemente de la boca para afuera. Si vos vas al texto de Génesis vas a ver que ella está en su mente diciendo esto justamente. ¿Cómo mi Señor, ya siendo viejo, voy a concebir de él? O sea, en su mente había claramente un sometimiento, no simplemente de la boca para afuera para que todos lo vean. En su corazón había este deseo de sujetarse a su esposa. Y Pedro la cita a Sara como el modelo a seguir para las hermanas. Es el modelo que encontramos en la mujer virtuosa de Proverbios 31. Siempre Proverbio 31 dice la mujer, ¿por qué está? Y claro, el rey Lemuel habló porque se lo dijo su mamá, claro, mi suegra quiere que yo sea así. Proverbios 31 es el modelo de la mujer virtuosa, en la cual vemos a un esposo desarrollando su rol, ¿por qué? Porque su corazón está en ella confiado. Y porque sabe, como dice el versículo 12, que ella le da bien y no mal todos los días de su vida. Ese es
el modelo bíblico de una mujer cristiana. Aquella en la cual su esposo está confiado, no está teniendo miedo de desarrollar su rol. ¿Por qué? Porque ella le da bien. Claramente influirá en que el hombre no pueda desarrollar eficazmente su rol en los dos primeros casos. Una mujer rencillosa hace que su esposo no pueda hacer bien su rol, cumplir con su rol. Una mujer manipuladora tampoco. Por eso, hermana, te animo que dejes de escuchar a todo eso que te dicen, bueno, si vos querés que tu marido te haga caso, hacerle tal cosa, eso va a hacer que él afloje. Eso es manipulación. Es una cruda manipulación. No tenés que hacerle su comida preferida cuando querés que él te haga algo que vos querés. Hacésela todos los días y él te va a amar. Sí, te va a amar. ¿Sabes qué contento que va a estar ese muchacho? ¿Qué produce un corazón de una mujer manipuladora, rencillosa? Produzca en el hombre un trato despótico y poco prudente en sus decisiones. En el caso de un hombre temperamental. En un hombre que sea temperamental, una mujer rencillosa o manipuladora va a hacer que se ponga más duro. Que diga, acá se hace lo que yo digo. No importa porque vos me vas a obedecer a mí. Claramente ese hombre va a pecar, porque no es la forma. O también va a producir, en el caso de un hombre que sea de un carácter un poco más tranquilo, alguien dubitativo, que no va a querer cumplir, que siempre le va a tirar la pelota a la esposa. No, como vos quieras, hacemos como vos quieras. No, yo no. Un hombre temeroso, que tiene miedo. ¿Qué hago ahora? Me dijo que compre leche, pero también el pan está de oferta. ¿Lo compro o no lo compro? Pará, que le llamo. Claro, porque él tiene miedo de que si la va a retar. Y eso también está mal. En uno u otro caso, lo lamentable será que el hombre va a dejar de cumplir con su rol. Una de dos, hermana, o lo vas a poner más duro o lo vas a asustar. ¿Y qué vamos a tener en eso? Pecado. Porque él no va a cumplir con su rol y ella tampoco. Terminamos con aplicaciones prácticas. Al pensar en todo lo que hemos expresado hoy, al pensar en todo ello, creo conveniente notar que más allá del texto de 2 Corintios 6:14, que muchas veces usamos para hablar respecto al yugo desigual, en querer establecer una relación sentimental con un incrédulo o una mujer inconversa para casarse, nuestro texto de una vez más claro al respecto. Muchas veces alguien te pregunta y dice, bueno, mirá, tengo una chica muy buena, compañera de trabajo, compañera del colegio o compañera de vecina. Ah, bueno, sí, pero no es cristiana. ¿Vos qué decís? ¿Me tengo que casar con ella? O una mujer que dice, bueno, tal muchacho que el carnicero no sabe qué bonito que es, un muchacho precioso, soltero, obviamente, pero no es cristiano. ¿Debería o no debería casarme con él? Es re bueno, solamente le falta el Señor, decimos. Claro. Y enseguida utilizamos 2 Corintios 6:14. No hay yugo encima. Y no está mal, pero el punto es, yo creo que poniéndote a pensar realmente, creo que este es el texto que nos ayuda a entender más si podés o no podés. Si claramente necesitamos mucha gracia de Dios para vivir en el matrimonio de acuerdo a su diseño, y esto involucra que vimos, el ser lleno de su espíritu, ¿cómo podríamos llegar a pensar que podemos tener un matrimonio feliz mostrando la gloria de Dios si decidimos formar un vínculo con alguien que no tiene el espíritu en su vida? ¿Cómo pensás que con ese muchacho incrédulo, con esa chica inconversa, podés llegar a tener un matrimonio feliz
Cuando él no tiene el Espíritu Santo y por lo tanto no está lleno de su Espíritu y por lo tanto no puede cumplir con su rol. Por eso la respuesta es no. No te cases con alguien incrédulo. ¿Por qué? Porque él no puede cumplir con el rol. Para él las cosas del Espíritu son locura. Porque solo se pueden discernir espiritualmente. Porque como decía un puritano, cuando te casás con un incrédulo, tu suegro es el diablo. Porque él es hijo del diablo, así lo dice la Escritura. Entonces no. Uno dice, bueno, ¿está en la voluntad de Dios o no? No, no está en la voluntad de Dios. Bueno, pero yo conozco tal hermano que se casó. Qué bueno, qué gracia de Dios actuó en él, pero no es lo que corresponde de entrada. No. Pero yo la voy a convertir. ¿A quién vas a convertir? Si solamente el Señor es el que puede salvar. ¿A quién vas a convertir si claramente estás mirando a un inconverso porque algo en tu vida espiritual no está bien? Entonces, ¿quién? Si a duras penas das con tu vida, vas a convertir al otro. Entonces no es la voluntad de Dios. Otra aplicación. Al considerar nuestro texto, encontramos que el diseño de Dios es que de acuerdo a su rol, la mujer pueda ser esa ayuda idónea que el hombre necesita. Sé que hay hermanas que han venido a Cristo ya casadas y su esposo es incrédulo, lo que les provoca un dolor al ver que su marido no se conduce en un liderazgo serio, prudente y sacrificial hacia ellas. Tal vez él no responde con responsabilidad al llamado al liderazgo que Dios ha dado para el matrimonio. No hace nada de lo que tiene que hacer. Todo lo que aquí encuentro para que el hombre tenga que realizar no lo hace. Porque bueno, él no conoce. Entonces la pregunta que alguna hermana me va a hacer es ¿cómo llevar adelante un rol de ayuda idónea con un hombre así? ¿Cómo ser la ayuda idónea de alguien que no es cabeza? La palabra les llama, hermana, a considerar que hay gracia suficiente para ustedes, aún en estos casos, y que por medio de su conducta piadosa pueden llegar a lograr en general la armonía en el hogar. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 12 al 14. Y a los demás yo digo, no el Señor. Y no está queriendo decir acá Pablo que es algo que es de él y no de Dios, sino lo que está diciendo acá Pablo es que esto que va a decir el Señor Jesús todavía no lo había explicado. Todavía no había una revelación al respecto. Por eso esto que va a decir es algo nuevo. Por eso esto lo digo yo, porque el Señor todavía no lo dijo, pero yo les aclaro, de parte de Dios les digo esto. ¿Se entiende esta idea? Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, ya termina. No la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Y la mujer incrédula en el marido. Pues de vuestra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que vos salvás a tu marido o que vos a salvar a tu esposa? No. Lo que está queriendo decir es que si él consiente de quedar con vos, quedate con él. Porque ¿dónde va a tener mayor gracia que estando y viviendo con una mujer piadosa o con un hombre piadoso? ¿Dónde va a haber mayor gracia para él que en un hogar en el cual hay un cristiano, donde la luz de Cristo está alumbrando? ¿Dónde va a haber mayor luz para unos hijos que donde hay un cristiano que resplandece la luz de Cristo? Por eso no tengan miedo. Los corintios tenían miedo. Decían, si yo me quedo con ella o me quedo con él va a contaminar a mis hijos. No, ¿por qué? Porque vos estás ahí como luz que alumbra.
Tus hijos van a tener una buena influencia. ¿Por qué? Porque vos vas a estar ahí enseñándoles la verdad y trayendo gracia a ese hogar. Si él se quiere ir, bueno, después dice Pablo, está bien. Pero si él se quiere quedar, que se quede, porque va a estar en el mejor lugar que puede estar, en compañía de un cristiano o una cristiana. Eso es lo que Pablo le revela como algo importante. Dios te va a dar suficiente gracia, no tengas miedo. Vivan de una manera santa y casta y piadosa, le dice Pedro, sin tener ninguna amenaza. O sea, no tengan miedo que todos le digan, no, pero ¿qué vas a estar con ese vago? ¿Qué vas a estar con él? No tengan miedo. Dios está con ustedes. No se olviden de eso. Dios está con ustedes, hermana. Hace unos días atrás, como otra aplicación, hablaba con mi esposa respecto a las luchas que a veces en algunos hombres existe de escapar de la inmoralidad sexual. Y aunque no es necesariamente un patrón general, claramente con más frecuencia es el hombre que tiene que esforzarse diariamente para combatir con este pecado, ya que en su lucha tiene que defenderse en todos los frentes de la batalla. Los hombres por lo general luchan mucho con la inmoralidad sexual, entonces él tiene que poner barrera en todo lado. Pero a su vez, al pensar en esta lucha que cada mujer tiene con el pecado de no someterse al diseño de Dios, vuelvo a la cuenta que asimismo también es el patrón general de las cristianas, la lucha que debe ser atacada en todos los frentes para resistir con valor a los ataques del enemigo y de su propia carne contra querer imponerse. O sea, muchachas, así como el hombre tiene que ser radical y cuidar por todos lados de que no caer en el pecado de inmoralidad sexual, hermana, a veces decimos, bueno, a mí me cuesta esto de sujetarte. Bueno, entonces protegete. Si tenés la tendencia de que te cuesta, no podés dar por sentado nada, tenés que cuidarte. Porque el enemigo va a querer hacerte caer por donde sea y de la forma que sea. Y así como el cristiano lucha, en el caso muchas veces de los hombres, diariamente contra el pecado sexual, hermana, día a día tenés que luchar contra el pecado de querer rebelarte a tu esposo, de no querer sujetarte a él. Todos los días va a tener que ser radical con eso. Porque el día que te descuides, te va a hacer caer. A veces observamos con indignación y dolor cuando alguien cae en pecado de inmoralidad sexual y está bien. Obviamente que nos pone mal cuando alguien cae en este tipo de pecado. Pero tomamos con naturalidad y poca severidad que la mujer regularmente se imponga sobre su marido o que él actúe con rudeza hacia ellos. A veces el tema de pecado sexual, todos nos rasgamos la vestidura, está bien porque es algo horrible. Pero a veces decimos, bueno, constantemente ella se está imponiendo sobre él y bueno, ella es así, medio. O a veces también justificamos al hombre, él todo el tiempo es duro hacia ella y bueno, es su carácter. Y pareciera que algo como el pecado sexual es muy malo y lo otro es natural y no pasa nada. No, hermano, esto no es así. Muchas veces no haber actuado sobre lo segundo ha llevado a lo primero. Muchas veces el pecado sexual ha provenido de un hombre que se siente totalmente mal con su esposa o de una esposa que se siente totalmente descuidado por su esposa. A veces no lo tenemos en cuenta. A veces decimos no pasa nada. A veces lo tomamos con broma. Pero muchas veces una esposa que ha mirado a una mujer afuera ha sido porque su esposa no ha prestado atención de ver lo que le pasa. Y muchas veces una esposa que recurre a un hombre de afuera es porque por lo general su esposo no está muchas veces cuidando de su rol. Por eso tenemos que revisar todo este tipo de cosas, hermano. Debemos ser radicales en nuestra vida con esta clase de pecado. Nuestra familia corre riesgo y por sobre todas las cosas la gloria de Dios que mostramos al mundo. Por último,
al hablar sobre los diferentes modelos de mujer, quiero llamar a mis hermanas a considerarlos. ¿Se acuerdan? Mujer resillosa, manipuladora y mujer sumisa. La pregunta que te hago, aunque todavía no estés casada, esto vale igual, o aunque seas viuda también vale, aunque seas soltera, no importa, o casada, ¿con cuál de los modelos te sentís reflejada? ¿Con uno? ¿Con los tres? La clave de la mujer virtuosa es aquella que está llena del Espíritu. Porque una vida que anda de esta manera es una vida que tiene plena confianza en Dios y que le teme y lo honra con su propia vida. Proverbios capítulo 31, 25 dice: fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. ¿Qué significa? Ella está confiando en Dios. Ella descansa en su soberanía. Entonces se ríe de lo porvenir. Sabe que Dios tiene el control. Y versículo 30 dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, una mujer que está llena del Espíritu Santo, esa será alabada. Vamos a orar.